Bueno, entonces damos la bienvenida a nuestra compañera María Fernanda. María Fernanda nos ha venido acompañando en diferentes espacios de formación, pero María Fernanda es Sarmiento Bonilla. Es artista, docente e investigadora escénica. Tiene doctorado y magíster en artes escénicas de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Egresada del programa de artes escénicas de la Universidad Distrital. Autora de la trilogía del libro Teatralidades decoloniales entre la formación, la creación y la política en las calles de Abya Yala. Investigadora en el proyecto de creación, investigación de publicaciones en revistas y capítulos de libros como Que Chimba y el fallecido Ojo de Vidrio, con Vendimia Teatro, Grito Nacional, con Vale la Pena Ser Callejera, escenas de coloniales callejeras con el grupo de investigación escénica expedida del programa de artes de la Universidad Politécnico Gran Colombiana. Ha sido docente de los programas de artes escénicas de la Universidad Distrital y Politécnico Gran Colombiano. Actualmente trabaja en la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y lidera el proceso de formación político, sindical y de género en las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales y políticas. Realmente para mí es un gusto tener a María Fernanda en este espacio. Entonces, María Fernanda, bienvenida. Muchísimas gracias, Dori. Muchas gracias por esa presentación tan afectuosa. Muy buena tarde para las personas que nos acompañan acá. Claudia, Joana, Juan, Liliana, Marta, Milena, Nancy, Noralba, Nuri, Jenny, Josefina. Muchas gracias por estar en este espacio. Hola, Jenny. Por ahí se dejó ver alguien. Y bueno, pues si me acompañan con sus cámaras encendidas, para mí estaría muy tranquilo. Ay, no. De verdad, esta virtualidad me dejó traumatizada y hablarme a mí misma o hablarle a la pantalla de mi computadora, pues siempre me deja cierta insatisfacción. No te preocupes Gracias, que Doris. estamos aquí atentas. Súper, muy bien. Bueno, pues sí, eso quiero como medir un poquito en principio. Quisiera como medir, no medir, ¿no? Como tantear un poco quiénes están aquí conmigo. Entonces, bueno, con Dori nos hemos craneado esta presentacioncita de hoy, esta charlita de hoy, que va a hablar un poco alrededor del universo de los estudios decoloniales, del giro decolonial, de entendernos, ¿no? Como en el lugar de la historia, ¿no? En el lugar de enunciación, como lo diría Enrique Dussel o Zulma Palermo, ¿no? Como es el lugar de la lucha que nos corresponde, o que nos corresponde por una consecuencia histórica, por una consecuencia occidental también. Entonces, pues en esa medida yo quisiera escuchar en estos primeros minutos a las personas que nos acompañan con una frase. Les pido quiero escuchar a todas las personas, les pido que por favor se manifiesten a todas las personas. En este momento pues no somos tantas, somos 14 personas, menos Doris y menos yo, pues seríamos como 12 personas nada más. Entonces sí les pido a estas 12 personas que se manifiesten pues María Fernanda, le cerré el micrófono sin querer. Sí, no me di cuenta. Entonces, bueno, eso, ¿no? Quisiera que se manifestaran las personas que se encuentran aquí, un poco para saber yo con quién estoy hablando, ¿no? Para mí, discúlpenme, pero esta cosa de no saber a quién le hablo y esa formación
de una nueva retórica, de Shine Perelman. Para mí es rarísimo no saber a quién le hablo. Entonces me gustaría que cada una de las personas, hola Noralba, además de saludarme, me regalara una frase, solamente una frase de, si quisiera pensar en términos de colonialidad, así no sepa qué es de colonial, ¿cuál cree que es su lugar en la historia? ¿Cuál cree que es su lugar en la lucha? Esa quisiera que fuese la pregunta que me respondieran ahora de entrada, también como un saludo, ¿no? Como un darnos la bienvenida a este espacio, pues, de 2 horitas que vamos a compartir. Entonces, pues bueno, no sé si Noralba quiere iniciar o yo les voy llamando aquí y ustedes van encendiendo el micrófono. Teniendo en cuenta que la colonización fue como mejor la invasión de los españoles, a ver, ¿yo qué lugar ocuparía? Yo ya vengo siendo una mezcla entre españoles y indígenas, eso espero, ¿no? Pues realmente Ya. Sí. ha sido como ver la historia o sea, en este momento entiendo más esto porque antes cuando nos enseñaron la historia al revés, pues descubrieron América. Hoy en día ya hemos entendido que no la descubrieron, la invadieron. Entonces somos la mezcla de los españoles, de los indígenas, ver cómo la parte o los que llegaron de España fue de lo peorcito y lo único que vinieron fue a traer cosas pues malucas, horribles, enfermedades, costumbres feas. Entonces pues hemos sido como Ambas, tenemos ahí bastante ruido. Listo, Noralba, muchas gracias. Es solamente una frasecita, de veras una frasecita chiquitita. Gracias, Noralba, muchas gracias. Como para intentar escuchar a la mayoría de personas. Ahora están entrando más personas, pero es eso, intentar escuchar la mayoría de personas. Entonces, no sé, ¿quién más quisiera? Les pido, por favor, que me regalen esa frase. Entonces, Claudia, Jenny Bojaca, ¿podrían, por favor, regalarme esa frasecita? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Oaxaca. En cuanto a la colonización, yo creo que sería desigualdad y ¿qué frase? Se me acaba de olvidar la otra palabra. Era desigualdad e injusticia. Totalmente que Colombia desde un principio ha sido edificada desde la desigualdad y la injusticia. Totalmente. Gracias, Jenny, muchas gracias. Vale, les recuerdo que la pregunta es, ¿cuál es su lugar en la lucha pensando en un espacio decolonial? ¿Cuál es su lugar? Claudia. Claudia o Esperanza Lozano. Estamos tímidas. ¿Están tímidas o dejamos ahí al celular y al computador en la clase? Bueno, no importa, esos compus o esos celulares van a poder aprender un montón. Entonces, bueno, no tenemos a Claudia ni a Esperanza Lozano. Juan Carlos. Vamos a Josefina Cobos. Josefina Cobos. Hola, buena tarde, Josefina. Es que estoy en simultáneo con el trabajo. Ay, diosas, ¿cómo nos hacemos ese daño? Pobres cabecitas nuestras. Esa Sí, simultaneidad no está bueno para nuestra salud.
Bueno, pero creo el que problema Josefina Cobos, es que muchos no tienen el permiso sindical, pero igual querían escuchar la charla. vale, pero es difícil. Cuando estamos en simultáneos es complicado, ¿no? Se los digo como por alguna cosa materna que se me sale por ahí, como no, no es sano, no es sano. O sea, si te la perdiste, ya luego Dori te contará, pero no es sano, no es chévere. Bueno, creo que Josefina Cobos tampoco está. Milena Gómez, Buenas tardes. hola. Bueno, pues no entiendo mucho del tema que vamos a hablar hoy, pero veo que pues mi lugar ahorita en este momento como eh, tratando como de entender un poquito el tema es como lo que dijo Jenny, algo de injusticia, algo no mucho. Y soy una mujer obrera trabajadora, como somos la mayoría. Eso es. Ok, muchas gracias, Milena, muchas gracias. Marta Fajardo. Marta. Marta Fajardo o Luisa E. Luisa E. o Marta Fajardo están por ahí. Recordemos la pregunta. Esto parece una sesión de espiritismo, ¿no? Comenzamos así como, Luisa E., ¿estás por ahí? ¿Cuál es tu lugar en la lucha, no? ¿Cuál es tu lugar en esta historia decolonial, postcolonial, fin colonial será? Ajá, que nos ha correspondido. Bueno, creo que Luisa tampoco está. Buenas tardes. Hola Luisa, sí, por ahí te reportas. Cuéntanos, enciende tu micrófono. Luisa nos escribe. Joana Umbarila. Luisa nos Buenas saluda. tardes. Bueno, si puedes responder, chévere. Dale, hola Joana, buena tarde. Buenas tardes, pues yo no sé, pienso que defensora de los derechos de las mujeres ante todo. Ok, muchas gracias Joana, muchas gracias. Vale. Nancy Estepa. Presente. Hola Nancy, ¿cómo estás? Cuéntanos. Aquí en mi lugar de trabajo también. A ver, ¿cuál es mi papel? Yo creo que de pronto el recordar lo que somos, de dónde somos, el, el no olvidar de dónde provenimos y a qué pertenecemos, luchar porque eso no se olvide, luchar por nuestras raíces. Muchísimas gracias Nancy, muchas gracias, qué lindo. Juan Francisco Martínez o Liliana Hernández, ¿están por ahí? Juan Francisco Martínez o Liliana Hernández. Buenas tardes. Hola, hola Juan Francisco. Soy Francisco. Digo que en la colonización fuimos sometidos a la cultura y a las creencias que habían en nuestro territorio y nos inculcaron otros, perdón. Esa sería. Muchísimas gracias, Juan Francisco, muchas gracias. ¿Y Liliana se encontraba por ahí? Sí, señora, muy buenas tardes. Hola, hola. Hola, gusto de saludarlos a todos. ¿Cómo estás? Bueno, mi lucha por la igualdad de género. Quiero luchar por eso, quiero que haya esa equidad, esa igualdad. Que no hayamos más mujeres, digamos, como siendo victimizadas y como a un lado y que siempre haya una desigualdad. Gracias. Okay. Gracias a ti, Liliana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nuri Janet, ¿estás por ahí? Hola, Yuri. Nuri, perdón. Nuri Nieto. Nuri Nieto, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Hola, buenas tardes. Hola. Pues tampoco no tengo mucho conocimiento en el tema, pero pues creería también que
que no debemos olvidar de dónde venimos y a qué vinimos a este mundo a luchar para los derechos de nosotras las mujeres. Gracias, muchas gracias, Nuri. Jorge Pedraza. Jorge Pedraza. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, escuchándoles mucho mejor. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, Bueno, mi nombre es escucho. Jorge Pedraza, yo actualmente estoy en la CUR, estoy trabajando con Dori en la Escuela de Género y Nuevas Masculinidades, también estoy en la CUR Nacional trabajando el proceso jurídico. En este momento, pues, mi labor en estos 2 años es la lucha de los derechos de los trabajadores. Y en la escuela, pues, trabajar con la igualdad de género. Yo actualmente, pues, soy papá de una niña, de una señorita, entonces también estoy en ese proceso de aprendizaje, pero también creo y estoy convencido en esta lucha de género y del patriarcado, pero ese patriarcado atraviesa no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Jorge, muy bueno. Y hay que recordar eso, ¿no? Cómo nos atraviesa a todos. Bueno, hagamos unas 2 últimas intervenciones. No sé, alguien que quiera arrojarse así sin mucha escuelerismo de mi parte aquí llamando lista. Alguien que tal vez quiera arrojarse. Bueno, yo creo que el tema de la decolonización es un tema que usualmente lo escuchamos en los discursos, pero muy poco lo conocemos. Entonces es importante como profundizar. Y estamos en el lugar donde existe un sistema cultural que se ha impregnado con unos modelos desde la colonia, de dominación desde una estructura del Estado que impiden que realmente nosotros ejerzamos y visibilicemos los derechos que tenemos. Entonces es importante reencontrarnos para comprender que somos trabajadores, somos líderes sociales y que cualquier espacio que nosotros tengamos debemos luchar por los derechos individuales, pero también colectivos. Buenísimo, importantísimo esa reflexión para el sindicalismo. Muchas gracias, Dori, muchísimas gracias. Rosy Amaya, me gusta ese nombre, apellido junto. Rosy Amaya, ¿estás por ahí? O por ahí de pronto sí, señora, está. por aquí estoy. Cuéntanos, Rosy Amaya. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Buenas tardes, ¿cómo está? Acabé de ingresar. Cuéntame. Bueno, entonces démosle la oportunidad a otros. Ya luego te cuento, Rosy. Andrés Contreras. Okay. O Paola, que tiene un iPhone. Andrés Contreras o Paola, iPhone de Paola. iPhone de Paola, dile a Paola que si quiere hablar. Estamos Hola, pues yo creo que todas han dicho lo mismo, ¿no? Yo creo que pues el tema que estás tratando, porque se me olvidó, es más que todo efectivamente la lucha por nosotras, de la igualdad y los derechos de nosotras como mujeres. Yo creo que ese es el fin de todo. Vale, bueno, sí, entonces lo que les... Dori, ¿me regalas permiso para compartir pantalla, porfis? Lo que les estaba preguntando es cuál creen que es su lugar en la lucha, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no? Estamos aquí en el activismo, tanto en el activismo sindical, como en el feminista, como en el pedagógico, como en el social, en el económico, bueno, tantos activismos que podemos tener, en el amoroso, en el familiar. En esos activismos, entonces le estaba preguntando a las personas, gracias a las personas que me acompañan hoy, ¿cuál creen que es su lugar? ¿Cómo? No, es que estaba cuadrando aquí un sonido, ya, disculpen, jefe. Ya. Tranqui, no te preocupes. Les estaba preguntando un poco esto, ¿no? Como cuál creían que era su lugar. ¿Cuál era su lugar en la lucha? Ajá. Entonces, pues bueno,
Sí, yo no soy capaz, ¿no? de arrancar un poco una charla, una conversación sin saber quiénes me acompañan. Entonces, pues ya este panorama me da una imagen tal vez distorsionada, tal vez desacertada o tal vez muy intuitiva de quienes vamos a compartir este ratito. Entonces, pues vamos a pasear un poco por eso que llamamos desde hace más de 25 años los estudios decoloniales o el giro decolonial, ¿no? ¿Qué es ese conocimiento? ¿Qué es ese campo epistemológico que para nuestro contexto es importantísimo, para nuestro contexto es fundamental, ¿no? Nuestro contexto regional, continental, ¿no? Entonces, bueno, podríamos comenzar diciendo que pues lo decolonial, ¿no? Parte de un proyecto que sería como el proyecto de la colonialidad o de la colonia, modernidad, ¿no? Es un proyecto que consolida los elementos específicos y constitutivos del patrón del poder capitalista. Esto así lo cito textualmente de Aníbal Quijano, que es uno de los, digamos, de las personas que vanguardia en los estudios decoloniales. Entonces Quijano nos deja ver este proyecto de la colonia, de la colonialidad modernidad, como un lugar en donde la raza, la etnia, las dimensiones materiales y subjetivas configuran una estructura social que solo puede darse desarrollo gracias al encuentro del norte global, específicamente de los países de Europa o de Europa, y cuando me refiero a Europa me refiero no a toda la Europa geográfica, sino que me refiero a los países hegemónicos en este continente. Francia, Alemania, Inglaterra, países de lo que conocemos como la Europa Central Baja, y los países nórdicos, un poco España, un poquito Italia, y de ahí para allá, pues no. No estamos hablando ni de la Europa occidental, ni la de muy sur, ¿no? Digamos, Grecia, pues también ahí está en un espacio complejo. Entonces, este proyecto de la colonialidad se versa bastante en lo que entendemos fácilmente como el eurocentrismo, ¿no? Pero, ¿qué sería ese eurocentrismo? Entonces, ese eurocentrismo no es más que un mito que nos permite colocarnos como alteridad de Europa, ¿no? Entonces Europa nos convence de que ella es la preexistente, de que ella es el centro del mundo y de que allá están las personas avanzadas. Y nos coloca en esta dicotomía de que Europa es superior, el resto del mundo es inferior, allá son racionales, somos irracionales, allá son civilizados, nosotros somos primates, ¿no? O incivilizados, y allá está la modernidad, y aquí se queda como lo viejo, lo feo, ¿no? Lo tradicionalista, entendido mal. Entonces, ese mito es un mito de constitución de una sociedad, de esta sociedad en la que vivimos nosotros, una sociedad fundada sobre los patrones del eurocentrismo, sobre este mito de constitución y sobre el gran proyecto de la modernidad que es consolidado en Europa hacia finales del medioevo y en el Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento se consolida esto que llamamos la modernidad, el proyecto de la modernidad, y solo puede darse desarrollo hacia finales del Renacimiento cuando comienza a operar unos principios o una primitiva época capitalista. Entonces recordamos que el capitalismo nace en esta Europa feudal todavía, que pasa del feudalismo al capitalismo. Miremos entonces en detalle cuáles son esos, digamos, como esas pilares del proyecto de la modernidad, esos bastiones del proyecto de la modernidad. Entonces, uno es lo que les venía contando, el mito europeo, un fenómeno europeo, una relación dialéctica con una alteridad no europea. Europa necesita crear
una no Europa, para venderse como lo que es, como la verdad, como lo que debería ser. Entonces, siendo nosotros quienes deberíamos ser, como deberíamos estar, como deberíamos pensar, como deberíamos organizarnos, el resto del mundo no es, ¿no? Y esa alteridad le permite colocarse en el poder superior, ¿no? Entonces ella disminuye a las comunidades con las que se encuentra, subvalora las comunidades con las que se encuentra para poderse montar encima de estas comunidades, ¿no? Luego viene digamos, como el gran pilar, la gran columna vertebral del proyecto de la modernidad, que es el poderío de la razón, ¿no? Colocar a la razón por encima de todo, creer que el humano es humano solo porque piensa. Y eso nos desconecta del mundo, ¿no? Ya ahora vamos a ver un poco en las colonialidades cómo opera esto, pero la modernidad nos vende la grandísima mentira de que somos humanos porque tenemos razón, porque pensamos, porque tenemos mente, y gracias a eso podemos construir, y entonces gracias a que podemos construir y crear podemos hacer máquinas, y entonces se inventan la máquina, y la máquina se convierte en el gran símbolo del proyecto de la modernidad, porque la máquina no falla, la máquina no se enferma, la máquina no le dan ganas de emborracharse, a la máquina no le dan ganas de enamorarse, ¿no? Entonces la máquina queda sobre el humano, ¿no? La máquina aplasta a la humanidad y se considera como el símbolo del proyecto de la modernidad. Aquí les dejo, digamos, esta referencia que no la vamos a ver hoy, simplemente está ahí como referencia, y es Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Entonces, Charles Chaplin, en su personaje de Charlotte, hace una muy brillante réplica de lo que es la sociedad del proyecto moderno, o sea, la sociedad moderna, ¿no? Que conocemos como moderna, que está inserta en una máquina y que trabaja a las órdenes de una máquina sin siquiera saber qué es lo que produce la máquina. Simplemente yo soy una tuerquita de la máquina que tengo que hacer el movimiento que me dijeron que tenía que hacer y nunca dejarlo de hacer sin saber siquiera qué es lo que la máquina produce. Entonces esta genialidad, ¿no? Esta pieza filmográfica espectacular de Charles Chaplin, pues bueno, nos muestra un poco, ¿no? En términos metafóricos, en términos poéticos, en términos simbólicos, qué significa este poderío de la razón sobre la humanidad. El siguiente pilar, digamos, es un pilar que desarrollaremos. Aquí solamente se los dejo como un enunciado. La individualización para el proyecto de la modernidad es indispensable, que esta sociedad esté individualizada, que la comunidad se rompa, que la comunidad se zanje, se abra, y ya vamos a ver cómo esta individualización funciona en términos tanto macros, ¿no? Como de la estructura social, como en términos micros, ¿no? Yo, María Fernanda, no me hablo con nadie, yo, María Fernanda, estoy un poco aislada de mi sociedad, y cómo funciona en términos de organización estructural social. Y esa individualización en lo que va a resultar es en una organización social que todos conocemos muy bien, que se llama la familia nuclear. La familia nuclear, entonces, se convierte en la individualización de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras comunidades, tanto las de aquí del continente de Abya Yala, como las principiantes de la modernidad europea que estaban asentadas en feudalismos, o sea, en trabajos campesinos, eran comunidades, ¿no? No estaban divididas en chocitas y casitas y apartamentitos con bloque y número de apartamento, no. Eran comunidades que se ayudaban, que cooperaban, que trabajaban todas para mantener las inclemencias de la época, ¿no? O el clima, o los animales, o la misma monarquía, etc. Entonces esta familia nuclear se convierte en la individualización de la sociedad. ¿Qué es lo que entendemos por familia nuclear? Lo que entendemos por familia nuclear es la conformación de una
de una parte de la sociedad que se organiza en forma patriarcal. Entendemos que patriarcado es el sistema social en donde un hombre debe estar a la cabeza del mando del resto de los seres humanos. Pero en nuestra sociedad ese hombre no es solamente un hombre, ¿no? Ya luego aquí en nuestros contextos pues lo vemos, ¿no? Tiene que ser un hombre, sino que tiene que ser un hombre heteronormativo, ¿no? Ya luego vamos a hablar un poquito más de este hombre. Entonces, quien comanda esta familia nuclear es un hombre, papá, obvio, que es heteronormativo, que es heterosexual, no solamente heterosexual, sino también heteronormativo, no entiende otra cosa que no sea más allá de la heterosexualidad. Esa organización patriarcal luego pues tiene sus sujetos que la conforman, que van a estar debajo del patriarca, ¿no? Abajo, debajo de las órdenes del patriarca. Entonces, esposa e hijes van a estar abajo del patriarca, ¿no? Aceptando las órdenes de él. Y él es el único que tiene el poder de decidir y el poder de hablar. Entonces, mamá no habla, mamá no decide, hijos no deciden, solamente deciden si padre no está. Y quien decide será el hijo mayor o, digamos, el que tenga más edad. Y si no hay hijos mayores, pues entonces que decida el tío. Y si no hay tío, entonces que decida el abuelo. Y si el abuelo no está, entonces que decida el cura. Y si el cura no está, entonces que decida el alcalde. Y si el alcalde no está, que decida el presidente. Y si el presidente no está, pues que decida el otro presidente, ¿no? Entonces, la familia nuclear se convierte en un fractal, ¿no? En una pequeña gota de todo lo que compone el agua del mar, ¿no? El estanque, el vaso, lo que quieran, ¿no? Así como la familia nuclear se organiza patriarcal y heteronormativamente, así se configura la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad también tiene un orden patriarcal, solamente son los hombres quienes están en el poder, ¿no? Quienes tienen derecho al poder, acceso al poder, privilegios en esta sociedad, y de ahí para abajo, pues el resto de personas no tiene poder, no solamente mujeres, sino también niñas, niños, abuelas, abuelos, y algo importantísimo, que ya lo vamos a ver, raza y clase social, ¿no? Entonces, ¿quién tiene todos los privilegios? Esto, por favor, anótenselo ahí muy grande. Yo sé que espero que por lo menos la mitad de las personas que me acompañan están conmigo tomando notas y esas cosas bonitas que uno hacía antes de la virtualidad. Pero bueno, si hay alguien por ahí que está haciendo, anota, por favor, anota esto. Quien tiene todos los privilegios, en definitivas cuentas, es un hombre. No, aquí estamos, aquí estamos. Gracias por saber que ahí están. Anota entonces, hombre, blanco, heteronormativo, de clase económica privilegiada y nacido en los países del norte global o de los países hegemónicos, ¿no? Entonces, aquel que tiene, el humano que tiene estas 5 condiciones, ya tiene todos los privilegios. De ahí para abajo empezamos a no tener privilegios, ¿no? Y están desde los más cercanitos, como de pronto un hombre que es rico, que es heteronormativo, que es blanco, que es hombre, pero que de pronto no nació en los países del norte global. Bueno, de todas formas, en donde nació, continuará teniendo privilegios. Bueno, de pronto ese hombre no tiene mucho poder adquisitivo. Ok, entonces tenemos el proletariado, toda la lucha marxista, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, de pronto ese hombre no es heteronormativo, ese hombre es homosexual. Ahí ya empieza a sufrirla más. Ok, de pronto ese hombre no es blanco, es afro o es indígena, pero de pronto tiene las otras condiciones. Bueno, entonces sufre más o menos. Bueno, ¿y qué pasa si ya ni siquiera es ninguna de estas? Ninguna, ninguna. Eres una mujer negra, nacida en el sur global, pobre, lesbiana, estás en la inmunda, ¿no? Y este orden, digamos, dentro de la familia nuclear, le garantizó al capitalismo algo
muy significativo y es oprimir de entrada a la mitad de la población, sabiendo que esta sociedad nuestra es hiperbiologizada, que ya lo vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces a esa mitad de la población de tajo le quito su derecho adquisitivo. Entonces a las mujeres las meto dentro de la casa y las oprimo en términos económicos, ¿no? La mujer entonces se convierte en una trabajadora no remunerada. Y eso suena muy bonito, trabajadora no remunerada. Realmente la mujer se convierte en una esclava, en una humana que no recibe pago por el trabajo que hace, solamente recibe techo y comida en el mejor de los casos. Y todas las violencias que el patriarca quiera tener sobre ella. Esa es la conformación de la familia nuclear. Discúlpenme si por ahí afecté su noción de familia, pero esta es la triste realidad. No, mentiras. Luego hablamos de las realidades de ustedes. Bueno, entonces, bien, aquí me faltó un poco, pensé que estaba aquí en este lugarcito, pero no está. Me faltó hablar de ese fenómeno de la hiperbiologización, ¿no? Es una sociedad que nos vende una biologización a medias, ¿no? Nos dice lo más importante para entendernos como raza humana es que hay hombres y mujeres. ¿Cómo así? ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Hombre es aquel que tiene una verga dentro de las piernas y mujer es aquella persona que tiene una vulva dentro de sus piernas. Ah, ya, ok. Y así divide el resto de la sociedad por una conciencia contada a medias de la biología, ¿no? Pero cuando hablamos del poderío de la razón, ahí sí ya la biología se nos olvida. Entonces se nos olvida que somos cuerpo, se nos olvida que somos sentimientos, se nos olvida que somos órganos, que somos vísceras, que tenemos emociones, que tenemos iras, que tenemos ganas de cagar, ganas de orinar, y eso sí se nos olvida, y ahí ya la biología la metemos en un cajoncito que no queremos, del cual no queremos hablar. Pero cuando se trata de decir, no, es que biológicamente lo que se necesita es un hombre y una mujer para seguir produciendo humanos, ahí sí la biología la recordamos bastante bien, ¿no? Entonces por eso les digo que es como una verdad contada a medias, pero ya la vamos a profundizar un poco. Bien, ¿preguntas? Ahora vamos a seguir con una cosa un poco más, no sé si sea muy ladrilluda, a veces me parece que esta charla es muy ladrilluda, pero perdonen, esto fue lo que la tierrita dio. ¿Preguntas por ahora? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, sigamos. Las cinco cosas que tú dijiste, familia nuclear, es hombre blanco, heteronormativo y que haya nacido en el norte global, ¿cierto? Y que sea de clase económica privilegiada. Esas son ok. las 5. Hombre, blanco, heteronormativo, clase económica privilegiada y nacido en el norte global. ¿No? Clase, Aníbal Quijano, por ejemplo, Aníbal Quijano solo habla de 3. Raza, sexo y género. Pero no, también tienes una posición económica y también tienes un lugar en el mundo que te privilegia. Entonces ahí las ampliamos, Qué pena contigo, ¿me puedes repetir? ¿Clase qué? Es que estoy anotando. Gracias, Paola, gracias, diosas. Hombre, sí, blanco, o sea, hombre es sexo, blanco sería raza, heteronormativo, sexualidad, de clase privilegiada, o sea, clase, de clase económica privilegiada, y nacido en el norte global, geopolítica. Listo, gracias. A ti, Paola, gracias. Bueno, entonces, teniendo, esto es un hiper resumen, ¿no, gente? O sea, porfis, créanme que yo aquí estoy haciendo un esfuerzo por resumir un montón de información. Entonces eso es, ese proyecto de la modernidad es el que llega aquí a estas tierras con esos españoles feos de los que nos hablaba Nidia, ¿no? Asquerosos, todos cochinos, guacala, franceses, holandeses, ingleses, toda esa gente, ¿no? Ellos llegan con el hambre de poder desarrollar ese proyecto porque Europa se estaba muriendo del hambre literalmente.
esta cosa de querer tener muchos humanos para que produzcan todas las máquinas que necesitan, todos los edificios que ustedes ven por sus ventanas, pues se necesitaban muchos brazos y no había tanto útero para hacer tantos brazos, porque más encima se les dio por crear la cacería de brujas y estaban matando a todas las mujeres, entonces pues estaban literalmente muriendo de hambre. Vienen aquí a América, se encuentran con semejante riqueza y con toda nuestra riqueza logran desarrollar este proyecto que yo les acabo de resumir. Entonces, ese poder se desarrolla gracias a la colonia que montan en nuestros territorios del sur global. No solamente estoy hablando en muchos casos de América Latina ni de Centroamérica, sino que también estoy hablando de Asia y de África, con sus efectivas grandísimas diferencias. Entonces, lo que entendemos por ese poder colonial no es solamente ese lugar de la colonización de esos españoles asquerosos, sino también de el dejo que esa colonización dejó en nuestras tierras, ¿no? Esa colonización no se terminó con, esto yo lo digo así muy categórico, pero creo que para ustedes debe ser medio obvio, esa colonización no se terminó con nuestros procesos libertarios. O sea, Simón Bolívar, iba a decir José Martí, pero no es José Martí, sino el del sur, Martín Fierro, manden ahí más libertadores. O'Higgins. O'Higgins, ¿no? Más libertadores, si se les ocurre, mándenlos para acá. No terminó con ellos. Ellos no lograron liberarnos de la colonización. La colonización siguió a pesar de nuestros nuevos y jóvenes estados-nación. Nuestros estados-nación, déjenme decirles esta triste historia, fracasaron contra el proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad continuó su desarrollo. Claro, la corona ya no está recibiendo un dinero tan directamente, un cheque firmado a nombre de la corona, pero sí reciben un cheque a nombre firmado de la Golden Ashanti o de Pacific o de yo qué sé. Seguro ustedes podrán hacer una lista mucho más larga de lo que yo la puedo hacer. Entonces, este grupo que se llamó, que se llamó, ya no están, fue al principio, ya no están así, el Grupo Modernidad Colonialidad, GMC, aporta una mirada crítica sobre nuestra actualidad como colonias, como fenómeno de la colonialidad aún, y entonces nos permite colocarnos en este mundo, ¿no? Esa colonialidad, este grupo la plantea, pues digamos, bastante asentado, como muy, muy claramente, en estas 4 colonialidades que ustedes ven en la pantalla, ¿no? En estos 4 circulitos que se ven ahí, que sería colonialidad del poder, colonialidad del ser, colonialidad del saber y colonialidad del género. Entonces, si no hay preguntas, arranco con las colonialidades. Bueno, arranca. Solamente yo quisiera decir una cosa, y es que la colonia como tal no solamente es el proceso económico que nosotros conocemos y nos han dado en la escuela, sino que la colonia implica toda una estructura social, como nos lo plantea Mafe, pero también una construcción social y cultural. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, ya. no te preocupes, Dori, que ya vamos a ver eso gracias a este desarrollo por colonialidades, ¿no? Para entender qué es eso, cómo así, pero si somos Colombia, pero si yo me enorgullezco por ser colombiano y me siento libre, carajo, y cómo así que no, cómo así que sigo siendo colonizado. Bueno, pues ya vamos a ver todo este fenómeno. Entonces entremos en una que me parece como la más complicadita de todas, que sería la colonialidad del poder. La colonialidad del poder nos muestra que todavía somos colonias porque existe una malla de relaciones sociales que nos siguen oprimiendo de unas formas actualizadas, pero bastante similares a como ocurría en las épocas de la colonia. Estas relaciones pasan por la explotación, la dominación y el conflicto, ¿no?
Entonces, un poco estas podrían leerse al revés y por ahí que te entiendes. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito seguir controlando tu territorio, necesito ser tu colono, todavía necesito ser tu colono. Entonces, ¿qué hago? Genero conflicto en tu lugar. Entonces invierten como los grandes proyectos que ustedes ya han conocido, tal vez la generación de mi papá y mi mamá la conocieron más, de el Plan Colombia, el Plan Cóndor, ¿no? Todos estos planes que instauran conflictos internos. Y gracias a esos conflictos, los poderes externos, hegemónicos, no solamente europeos, sino norteamericanos, estadounidenses, logran dominar nuestros territorios, porque aquí todos jalados de las mechas, ellos llegan y empiezan a aprovecharse, como ustedes muy bien lo saben, de nuestro territorio. Y una vez que domino el territorio, ¿no? Que le coloco el cabestro, ¿no? el que lo amarro gracias a que se confundió en su conflicto, lo exploto. Saco sus productos naturales, extraigo, Y eso lo hago gracias a estas 5 categorías que tenemos a nuestra mano derecha, y es gracias que exploto el trabajo, exploto laboralmente, como ustedes lo conocen, exploto la naturaleza y los recursos, exploto la sexualidad y la reproducción. Los vientres de las mujeres son de las empresas multinacionales que patrocinan los gobiernos que tenemos, o que ojalá ya no volvamos a tener. Explotan las subjetividades, ¿no? Explotan nuestra subjetividad. Esto lo vamos a entender mejor con la colonialidad del ser. Y explotan la autoridad, compran la autoridad, ¿no? Presidentes nuestros, nuestrites, como toda nuestra historia antes de este nuevo periodo de cambio sabroso, pues fueron comprados por los poderes hegemónicos internacionales. Entonces, esta colonialidad clasifica al mundo, hace una clasificación social del mundo. Y esto es gracias a una articulación política y geocultural en donde se distribuye el trabajo mundial. Entonces, nosotros, países del sur global, somos quienes entregamos la materia prima para que los países del norte global la conviertan en productos hermosísimos que podemos salir a comprar a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos estos aparatos hermosos que los compramos en cajitas que se ven bastante hermositas, y todos estos materiales salen de nuestras tierras, pero se transforman por allá afuera y se nos devuelve en mercancías bastante, siempre se me olvida esa palabra, en algún momento de la conversación la recordaré en esa palabra, y caras, ¿no? Bueno. De eso se trata un poco la colonialidad del poder, ¿no? Seguimos trabajándole al norte global, seguimos organizando el mundo geopolíticamente, donde hay unos países pobres y donde hay unos países ricos, donde hay unas regiones naturalmente explotables y hay unas regiones naturalmente que se deben conservar y cuidar, ¿no? En donde hay unos países donde todos quisiéramos, pero es que mire la inteligencia de los dinamarqueses, la inteligencia de los noruegos, ay, esos suizos son tan inteligentes, mire, ya no sufren por todas las cosas que nosotros tenemos que sufrir, es que somos tan brutos. Pues es que ellos tienen todos esos privilegios gracias a que por siglos y siglos nos explotaron y tienen nuestras riquezas, y gracias a nuestras riquezas tienen un orden social que les permite mantenerse, ¿no? Un poco como la herencia. Ellos tuvieron la herencia de sus padres colonos que nos la quitaron a nosotros, y ahora pues son niños ricos que no tienen que preocuparse por las cosas del mundo, y se preocupan entonces porque pueden ser infieles o no pueden ser infieles, o porque la moneda es amarilla y no dorada. Bueno, en fin, yo ya me estoy aquí medio emocionando. Pasemos a la otra colonialidad antes de que yo termine aquí de demostrar la mujer resentida que soy. La persona, ¿no? Ya ni sé si soy mujer. Bueno, la persona resentida que soy. Siguiente colonialidad. Me interrumpen, gente. Si quieren hablar, manden la palabra y le hacen. Sí, señora, dale. Colonialidad del ser. Bueno, esta es bastante especial. Hay 2 autores que a mí hay muchos autores, hay diosas, ¿cuántas? Bueno, vamos a hablar de 2 principalmente. Paulo Freire, ¿no? Brasilero. Y Frantz Fanon.
Franz Fanon, antillano de colonias francesas, negro, antillano de colonias francesas. ¿Qué nos dicen estas dos personas? ¿Qué nos dice Bell Hooks, feminista afro, feminista negra norteamericana, y también Ochi Curiel, feminista dominicana que vive aquí en nuestras tierras? Propaganda, gente, la podrán ver en conversación este sábado a las 3 de la tarde. Ellos nos dicen que hay una colonialidad que nos oprime en tanto no nos deja ser, en tanto nos prohibió ser y nos vendió un otro ser. Entonces, todos queremos ser este hombre blanco, heteronormativo, de clase adinerada, bla, 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 ¿no? Entonces todos queremos ser finísimos como lo es Europa, y todos queremos caminar como camina Europa, y hablar como camina Europa, y hablar como habla Europa, o en su defecto Estados Unidos, ¿no? Entonces todos queremos hablar inglés, y todos queremos colocar en nuestro Instagram fotos de Miami, y fotos de la Torre Eiffel, y bueno, ¿no? Entonces se nos prohibió ser, y se nos vendió otra forma de ser. Y esto es muy grave, esto es muy grave, porque seguimos tributando a esa corona, seguimos suplicándole a esa corona que nos deje ser como es. Yo quiero ser como la reina Isabel, yo quiero ser como la princesa Diana, tú quieres ser como el príncipe Carlos. Bueno, yo sé que el tipo es asqueroso, pero quieres ser como él. Al final de cuentas te gustaría ser como él. Quiero tener el Ferrari, quiero tener la finca con millones de hectáreas, quiero tener la platería de la platería de plata, bueno, la vajilla de plata, bueno, cosas esas de las que yo me acuerdo que mis tías abuelas hablaban. Quiero bailar finamente, quiero comer finamente, quiero ir al 93 a cenar, y cuando cumple años la esposa, cuando cumple años el hijo, lo llevamos a la 93, allá, que disfrute de esos platos europeos tan importantes, ¿no? Y esto lo que hace es incrementa el racismo estructural que está en nuestra sociedad. Entonces no quiero ser indígena y no quiero ser negra, pero ni por cerquita. Y cualquier cosa que se parezca a indígena o a negra, la repelo, la vomito, la aparto de mí, ¿sí? Entonces nosotras, bueno, yo no sé cómo es, como no me dejaron verles, pues no sé a qué caras les estoy hablando, pero puedo suponerme que la mayoría somos mestices o blanco mestices, ¿no? Yo tristemente soy blanco mestiza, yo quisiera hacer otra cosa, pero bueno, ni modo, me tocó eso. Y entonces este pelo liso, ¿no? Y esta cara así, pues no tan blanca como muchas otras caras blancas, pero en mi contexto bastante blanca, me da unos privilegios y me separa de ese sentir, ya lo vamos a ver con la colonialidad del saber, de esas sabidurías y de esa expresión de raza, ¿no? Y entonces indígenas y comunidades afro son oprimidas porque no se parecen a quien nos dijeron que se tenían que parecer. Mire eso, no se comportan como la gente, viven en el piso como los animales, andan descalzos como los animales, hacen un montón ahí de rituales, como, no sé, como el diablo. No, perdón, gente, si les ofendí, no, pero eso, ¿no? Entonces comparamos a estas comunidades con el diablo aún hoy. Ustedes van a decir, bueno, tal vez no lo digan, algunas personas podrían pensar como, ay, María Fernanda, sí es exagerada. Pero Aún ayer lo hoy, dijeron lo de los centros democráticos, que lo que hizo Petro había sido un rito satánico, cuando eran ritos indígenas. exacto, ¿no? Bueno, gracias, Dori, por, por no hacerme sentir tan marciana. Eso, ¿no? Entonces todas esas gentes hacen rituales satánicos. Esa negra que está allá, no, todo, imagínense, no sé si se le cruzan por lo menos 3 comentarios asquerosos llamados que salieron alrededor de la figura de Francia Márquez entrando a la casa de Nariño o a, no sé, se les cruzan por lo menos 3, a mí se me cruzan como 5, ¿no? Entonces, la colonialidad del ser imprime un racismo estructural profundo, profundo. Todos tenemos comportamientos racistas,
todes, ¿no? Tenemos comportamientos racistas. Y el ser también nos escindió, nos quitó, nos rapó el cuerpo. No somos cuerpo, no somos cuerpo. Tenemos un cuerpo, ¿no? Entonces yo tengo un brazo, tengo una rodilla, tengo una cadera, tengo una cabeza, pero todo esto no es María Fernanda. ¿Cómo así? ¿Esto es María Fernanda? Sí, la rodilla es María Fernanda, el útero es María Fernanda, los mocos son María Fernanda, pero no, yo creo que yo tengo un cuerpo. Entonces, como tengo un cuerpo, empiezo a modificarlo porque me quiero parecer a ese cuerpo que me vendieron, ¿no? A ese hombre atlético, a ese George Clooney, a ese, bueno, yo no sé qué otros hombres por allá, ¿no? Y nosotras pues queremos parecernos a esa Marilyn Monroe, a esas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces como esto es un objeto, pues entonces yo empiezo a modificarlo para parecerme a la persona que está allá. Entonces, pues, toda la industria del deporte, toda la industria de la salud y de la medicina estética. Un momentico que mi mamá me está hablando y eso es importantísimo para mí. Mientras que María Fernanda está aquí ocupadita, ¿qué podemos decir nosotros de lo que hemos escuchado hasta ahora? Tranquis, ya volviera, solamente hay una, o sea, ya. sí, madre sobre todo, me habló ya, todo el mundo tiene que callarse. Dale. Entonces esto lo convertimos en un objeto, ¿no? No solamente porque lo modifiquemos, no solamente por hacerle la crítica ahí a la industria de la cirugía estética y a los gimnasios y a toda esa cosa fisicoculturista, sino también por hacer la crítica a la conexión espiritual y psicológica que tenemos con nosotros. Porque creen que estamos tan enfermos mentalmente, porque creen que el estrés es la enfermedad famosa, ¿no? ¿Sí? La protagonista. Es porque tenemos una desconexión profunda con nuestros cuerpos, porque nos creímos el cuento de que solamente somos cabeza, que solo somos mente, y no entendemos qué nos pasa por dentro. No entendemos que nos dio una gripa porque me estresé la semana pasada, me desgasté, no dormí, por eso me cayó la gripa. No es porque ahí todos mis estudiantes tienen gripa, no, es porque tienes un sistema inmunológico descuidado o que te da páncreas y bueno, todas esas enfermedades, perdón mi ignorancia, pero eso te da porque no estás conectado contigo, estás completamente desconectado de ti y por eso estás tan enfermo, tanto orgánicamente como psicológicamente. Y eso es porque nos eximieron del cuerpo, nos dijeron solamente eres mente y no eres cuerpo ya, ¿no? No eres sensación, no tienes intuición, y qué pobreza, imagínense, no tenemos intuición, no puedo intuir las cosas que pasan a mi alrededor, solamente creo que veo lo que materialmente está puesto delante de mí. Y muchas veces tenemos las cosas delante de nuestras materiales y ni las vemos, ¿no? También ocurre. Entonces, un poco esto sería la colonialidad del ser, ¿no? Pasemos a la siguiente colonialidad. Ay, me perdí. Bueno. Esa colonialidad sería, vamos a dejar de últimas la del saber, profesora. Sí, vamos a dejar de últimas la del saber. Bueno, está bien. Siguiente. A mí me gusta cerrar con esta, pero pues bueno, la tecnología me obligó. Género. Voy a llamar a alguien al azar. Vamos a ver si mi azar funciona. A ver. Aquí. Esta. Ay, esto no me deja leer. Jacqueline Miriam Ravelo. Ravelo, ese apellido me gusta. Jacqueline Ravelo, ¿estás por aquí? De nuevo, sesión de espiritismo. O Dani González. Jacqueline Ravelo o Dani González. Hola. Hola, hola. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Es que no puedo ver. No, hablé yo.
Es que hola, hola. No, Doris, Dori no. Tú no. No, no, yo no Eh, sé si puede hablar un segundo, María Fernanda. no, no. ¿Yo no? No, no puedes hablar. No, es Yo que no. quiero a alguien para que me haga un favor. Estoy buscando a Ah, alguien que me haga un favor. Por eso llamé a yo no Miriam hago favores. Ravelo pero ya no está. Entonces, bueno, a alguien, otra persona por azar. Janet, solo Janet. Janet no tiene apellidos por acá. Janet, solo Janet, está por aquí. No, tampoco. Rosa Mac. Wow, Rosa MacBook. Rosa MacBook. Me responde la computadora. Hola, María Fernanda. Te habla Rosa MacBook. ¿En qué No, puedo ayudarte? no tiene micrófono. Mm, Ay, qué lástima. Mi azar fracasó. O sea, hoy no voy a jugar la lotería. Gladys Acosta. Gladys Acosta, hoy fracasé. No, Paila, no es el día de jugar la lotería para María Fernanda. Parece ser que no. ¿Y quién es Huawei? Huawei, ¿quién eres? Huawei Y9 Prime 2000. Ah, Gladys, es Gladys. Gladys Hola, Acosta. hola, buenas tardes. Hola, Gladys. ¿Cómo Gladys, están? hazme un favor, hazme un favor. Señora, ¿Alcanzas a leer esa frase que está ahí? la que dice género, la subordinación de género. Esa. Léela de la Sí, forma más hermosa, más trascendental. Imagina que tu voz hace ¿Sí? eco. Dale, bueno, vamos a Gladys. ver. Listo. Género. La subordinación de género fue el precio que los hombres colonizados trazaron para conservar cierto control sobre sus sociedades. Gracias, Gladys. Uf, esta frase me parece una frase sota, gente. Eso me parece, wow, qué cosa espectacular. Se echó Brenny Mendoza escribiendo esta frase para definir qué significa la colonialidad del género. Y es eso. Nuestros hombres, o a los que les dijeron que se llamaban, pues que les tocaba llamarse hombres, tuvieron que pagar un precio altísimo para que nuestras comunidades no sucumbieran absolutamente, para que todavía tengamos rastros de nuestras sociedades ancestrales. Esos hombres tuvieron que pagar un precio y fue la subordinación sobre nosotras. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando esta nena? Llegaron aquí los españoles. No voy a contarles así esta escena. La escena es: Juan Francisco, cuéntanos, ¿eres un subordinador? Juan Francisco quería manifestarse, pero... Francisco. Juan Francisco, ¿a quién estás subordinando en este momento? Se le abrió el micrófono. A su micrófono está subordinando. Bueno, muy bien. Imaginen esta escena. Llegan los españoles, se bajan allá en Cartagena, salen ahí los indígenas NASA, ¿no? No, mentira, los indígenas NASA no, digamos otros que no sé el nombre, los indígenas X, y dicen: hola, español, ¿tú qué haces? No, vengo aquí a colonizarte. Ah, bueno, gracias. Y sale una indígena y le dice: bueno, no queremos que los colonicen, nosotros estamos muy bien organizados, por favor, pueden devolverse. Y el español, espantado porque una mujer le dio una orden, parece mujer, no, es una indígena que tal vez ni se llama mujer, pero pues es una persona humana que tiene una vulva y que el español cree que es una mujer y dice: ¡ah, qué espanto! Una mujer me acaba de dar una orden, esto no puede ser así, voy a matar a toda esta población, y mata a toda la población. Siguiente población, acaba de matar una población porque una mujer me habló. ¡Ay, diosas, no, por favor no nos mates! Ok, está bien, puedo no matarlos, pero... usted, el que está allá detrás de la mujer, usted se llama hombre, venga hombre indígena, me hace el favor y controla a esta población que se llama mujer y la controla, la encierra, la pone en una casa y necesitamos muchos brazos y muchas manos. Dice: bueno, pues si hago eso y no matas a mi comunidad, pues lo hago. Y entonces la comunidad dice: bueno, hagámoslo para que no nos maten, y primera vendida ahí.
Lo mismo con la comunidad afro, Ana África, bueno hombre, como así que tienes reinas y un montón de diosas, ¿no? Controlas a esas mujeres, las metes dentro de casa y las pones a reproducir mano de obra barata para no matarte. Sí, está bien, lo hago. Fin. Primera traición. Y ahí en adelante, la colonialidad del género sigue de traición en traición, de traición en traición, de traición en traición, hasta nuestros días. Yo sé que esto hace que muchos sindicatos no me quieran, hasta nuestros días. Tanto es así que en muchos sindicatos las secretarías de género las lideran hombres. Tanto es así que en muchos sindicatos, en la junta directiva, por si nos va bien, hay 2 mujeres. Ok. Tanto así que mis compañeros, colegas, profesores de artes escénicas, ni siquiera estoy hablando de ingenierías, no sé qué, no las artes, que son sensibles, no sé qué, nos preguntaban hace 2 años, pero yo qué tengo que hacer frente a una estudiante que me abre las piernas. Pues aceptar. Imagínense, de traición en traición en traición en traición. Esa es la colonialidad del género. Una sociedad constituida patriarcal y en términos machistas, sí, claro, como Europa se consolidó bajo su proyecto de la modernidad y que yo les acabo, hace unos minutos atrás, les acabo de presentar, sí, claro, pero eso se mantuvo en términos de la colonia, porque supuestamente era el precio que teníamos que pagar para que no nos mataran a todos, conservar a mujeres en la casa y ser como Europa es, machista y patriarcal. O bueno, como era, porque ahora se liberaron de esa enfermedad en algunos lugares y nos la dejaron a nosotros, ¿no? Bueno, en algunos lugares. Entonces, la colonialidad del género se repiensa y se repiensa y se recontrapiensa cómo salir de esa marca hiperbiologizada que divide a la humanidad por lo que tiene entre las piernas, y por lo que tiene entre las piernas le da más poder a unas personas y le quita todo el poder a otras personas. Pero cuando hablamos de feminismos decoloniales, ¿no?, que serían los que están como dentro de esta gran esfera, hablamos de muchos feminismos indígenas, feminismos marxistas, feminismos comunales, feminismos barriales, feminismos, millones de feminismos, porque hay millones de formas de oprimir a las mujeres. Hay mujeres que son oprimidas en un nivel y hay mujeres que son oprimidas en otro nivel. Entonces, estos feminismos hablan de la interseccionalidad, es diferente si eres negra, pobre, si eres bogotana, blanco mestiza, académica, con doctorado, es otro nivel de violencia que sufres. Estos feminismos también producen pensamiento, producen otro tipo de prácticas. Bueno, ¿cómo hacemos para no sacar a nuestros hombres de nuestra lucha? Y entonces tenemos a nuestra amada y vanagloriada y admiradísima vicepresidenta, que nos enseña de feminismo decolonial. Nos dice, yo no soy feminista entonces, pues porque yo voy a luchar con mi compañero y con mi abuelo y mi tío y mi hermano y mi hijo. Yo no le voy a decir a los hombres que se salgan, los necesito para luchar. Y los necesito para luchar porque mi enemigo no es el hombre que está en mi casa, que es posible que sea medio, ¿cómo le decimos para no ser grosera? Medio así, ¿no? Pero todo bien, o sea, no las vemos, hermano. O sea, no se olvide que tenemos una deuda pendiente. Pero yo a este man lo necesito porque mi enemigo es ese hombre blanco representado en una multinacional, que así como viola mi montaña y viola mis aguas y ensucia mis ríos, viola y ensucia a mis mujeres en el territorio. Y entonces nosotras solas no podemos luchar, necesitamos luchar todos y todas contra la multinacional para sacar a ese enemigo que es el principal, ¿no? Y entonces, pues eso, nos muestra una práctica política que se articula a través del trabajo colectivo, ¿no?
Esta frase es muy bonita, la cultura no puede seguir siendo más importante que las propias mujeres, ¿no? Porque tenemos que pelear también con la colonia y esta cosa de la tradición. Y eso, eso daría 300 horas para hablar, ¿no? Pero pensemos un poco eso, ¿no? Como, es que tradicionalmente las mujeres no se ponen corbata, voy a decir cualquier pendejada. Bueno, pues hay que romper esa tradición, ¿no? Esa cultura no puede seguir prohibiéndome poner corbata cuando yo quiero tener corbata. No, es que culturalmente las mujeres no son muy dadas a hablar. Bueno, pues hay que romper eso. Necesitamos que todas las personas hablen. Mujeres, niños, niñas, indígenas, negros, heterosexuales, homosexuales, transexuales, bisexuales, pansexuales, etc. Necesitamos que todas las manifestaciones humanas hablen, se coloquen. Y de eso trata la colonialidad o la decolonialidad del género, ¿no? Formas de salirnos de esa subordinación que nos continúa marcando hasta el día de hoy. Muy bien. Última colonialidad pero no último tema. Este sería el penúltimo tema y ya terminamos. Bueno, el saber. Este espacio es muy rico porque, no porque lo haga yo, no, voy a intentar dejar mi ego a un lado. Estoy trabajando en eso, gente, de verdad, seriamente. La colonialidad del saber es toda nuestra formación. Nos enseñaron los saberes de Europa, nos enseñaron que solamente existía una historia, la historia universal, en la cual no estamos nosotros. Nosotros no hacemos parte de la historia universal, nuestras heroínas no hacen parte de la historia universal, nuestras pequeñas ganancias y victorias no hacen parte de la historia universal. Es más, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de esa noticia de hace como 10 años, en donde en los libros de la primaria de los Estados Unidos les decían que el Amazonas hacía parte de Estados Unidos? Ellos enseñan lo que necesitan enseñar, ¿no? Nos colocan a estos grandes próceres como las grandes figuras cuando en realidad no lo fueron, ¿no? Tu ejemplo de Santander, pues, es el mejor, ¿no? ¿Cuántos barrios, calles, plazas se llaman Santander? ¿Y quién fue esa desgraciada persona de Santander? ¿No? ¿Quién traicionó a nuestro libertador? ¿No? Pero seguimos llamando 300.000 cosas Santander, ¿no? Y entonces, como lo dice Boaventura de Sousa Santos, lo que tenemos es una monocultura del saber. Solamente nos enseñan una fracción del saber y el resto de las sabidurías no son enseñadas. Tenemos una universidad completamente eurocentrada al día de hoy. Al día de hoy yo tengo que pelear con mis colegas para que dentro de las referencias bibliográficas por lo menos haya un 15% de autoras, mujeres, y de autores y autoras de Latinoamérica, de Aviala, porque todos son o estadounidenses o eurocéntricos, ¿no? Y todos hablamos de Rancière, y hablamos de Platón, y hablamos de un montón de gente del norte global, y no hablamos de nuestros conocimientos. Nuestros conocimientos ancestrales son sacados de la universidad. Universidades como la que yo trabajo, como la pedagógica, hace esfuerzos grandes por traer esos conocimientos al interior de la universidad. Y es importante traer al taita y a la mama y entender la cosmogonía aymara y entender la forma de organización económica de los nazas y ver cómo una mochila te traza toda la estructura social de una sociedad. Pero es una cosa de innovación, es una cosa nuevísima, ¿no? La estructura de nuestra universidad sigue siendo blanca, sigue siendo eurocentrada, sigue siendo racista, sigue siendo discriminatoria. Y por eso es importante estos espacios de formación y otros tantos para salir de esa estructura patriarcal, blanca, racista, eurocentrada. Yo no sé por qué no lo tengo aquí, oiga, que lo hice. Hay un video, pero diosas, anótalo, Paola, por favor, para que luego le digas al resto de gente que no está prestando atención. No, mentiras, yo sé que estás por ahí. Hay un video de nuestro amadísimo Jaime Garzón, que es una conferencia que hace en la Universidad del Cauca. Uf, creo que la buscas así, Jaime Garzón, Universidad del Cauca, y ahí ya te aparece. Ay, no, gente.
es de una brillantez, pero de un brillo esa charla, que yo quedo derretida, o sea que literal vengan a recogerme con cuchara. De la crítica al saber, ¿qué es lo que les enseñan aquí? Les enseñan que 2 más 2 es 4 y no sé qué. No, es espectacular. Yo ni intento imitarlo porque no les llego ni a la uña del dedo gordo. Es espectacular, gente, véansela para entender un poco más de esta cosa de la colonialidad del saber. Aquí tengo un ejemplo que fue una cosa ahí que construyó Mauricio Rodríguez para Corpeís, que se llama FICA, ¿no? Formación, investigación, comunicación y activismo. Es alternativa. Aquí está. Formación, investigación, comunicación, alternativa. Entonces, procesos como esos, ¿no? Procesos como los varios talleres que se hacen en la pedagógica, ¿no? Procesos nuestros, artísticos, teatrales, como los que hacemos con varias colectivas en términos teatrales, ¿no? Intentar reconocer el conocimiento ancestral como el primer conocimiento que deberíamos beber. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hacemos? Ay, mentiras, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Entonces, con todo esto, lo que hacemos son luchas. Son luchas. Luchas sociales, escenarios pedagógicos, como los que diría Catherine Walsh, posibilidades de desoprimirnos, ¿no? Como lo propone Paulo Freire, espacios pedagógicos en donde analicemos cómo es que nos convencemos de ser oprimidos y cómo desoprimirnos, ¿no? Cómo intentamos desaprender, como lo diría Frantz Fanon, ¿no? No desaprender, como lo dice Frantz Fanon, no es olvidar, sino como tal vez lo dicen, donde los tengo, los zapatistas, no lo tengo tan aquí, como el derrumbo la muralla, pero no hago clic y los escombros se desaparecieron por arte de magia, no, yo derrumbo la muralla, pero los escombros quedan ahí. Y entonces, ¿qué hago con esos escombros? Entonces derrumbo y construyo de nuevo esa muralla con otras piedras, con otro cemento, con otro adoquín, ¿no? Traigo, como lo dice Catherine Walsh, me gusta mucho, como lo dice la Catherine Walsh, ella dice, bueno, yo hago una diferencia entre lo descolonial y lo decolonial. Entonces, lo descolonial sería aquella cosa, aquel comportamiento, aquella acción, aquel activismo que mira y señala el patrón colonial, ¿no? Como, mira, aquí estás teniendo un comportamiento colonial. ¿Por qué? Porque estás explotando a la señora que te va a hacer aseo a la casa. ¿Estás pagando todo lo que le tienes que pagar? ¿Le estás pagando vacaciones, cesantías, prima? ¿Todo eso se lo estás pagando? ¿Segura? ¿Seguro? Entonces, no lo estoy haciendo. Entonces estás fungiendo de forma colonial, la estás oprimiendo a ella. Estás ahí haciendo varias colonialidades del poder, del género y por ahí del ser, porque estoy segura que nuestras mujeres que trabajan en nuestras casas son mujeres racializadas, inmigrantes venezolanas como en mi caso, negras, indígenas. ¿Cuántas indígenas no pasaron por estas casas bogotanas siendo empleadas domésticas? Entonces, claro, eso sería lo descolonial, hacer una crítica de cómo yo estoy o cómo estamos oprimiendo a ese servicio, a ese trabajo, ¿no? Ok. Y ahora lo decolonial serían las acciones que nos podrían presentar otros mundos posibles, la construcción de otras formas de realidad. ¿Qué ocurre si yo ya no tengo que trabajar tanto y yo puedo dedicarme a mi hogar y a mi cuidado y no tengo que pagarle a alguien para que me cuide? Porque esta sociedad me obliga a trabajar y a producir, y a producir, y a producir, y a producir, y tengo que producir tanto para afuera que no puedo producir para mí misma y no me puedo cuidar. Y eso es una crítica que me estoy haciendo a mí misma. O sea, estoy hablando para mí. Yo no me puedo cuidar. Necesito a mi mamá, necesito a Chris Baby para que me cuiden porque tengo tanto trabajo que yo no me puedo cuidar.
¿no? Y entonces esa decolonialidad sería producir nuevos mundos, otros mundos posibles. ¿Qué tal si ya no nos organizáramos en familias nucleares, sino nos organizáramos en comunas, como muchos experimentos de la universidad, ¿no? Y entonces yo, efectivamente, en mis ratos libres puedo regar mis plantas y cuidarme a mí, y también puedo ir y cuidar las plantas de mi vecina, y entonces mi vecina puede ir a trabajar tranquilamente. ¿O qué pasa si nosotros como papás hombres decimos, hombres, ¿qué hacemos? Venga y nos organizamos un tallercito de saber tejer, y aprendemos a tejer nosotros hombres vecinos aquí del barrio Lucero Alto, ¿no? O los Rosales, ¿no? Saquemos un tiempito para intentar, no sé, a entender qué significa la menstruación, para explicarle a nuestras hijas qué significa la menstruación, y no le dejo ese trabajo solamente a la mamá. ¿Sí? Otros mundos posibles, otros universos posibles sería este trabajo de lo decolonial. Y claro, ahí el trabajo del activismo, y en su caso el trabajo del sindicalismo, es fundamental, es fundamental. Miren, tristemente, pobrecitos, yo les quiero mucho, ¿no? Porque he aprendido tanto con ustedes, ya llevo más de 20 años con el trabajo sindical, que pues les quiero un montón. Pero tristemente ustedes no son muy bien vistos en términos de la sociedad no sindicalizada, que es la mayoría, ¿cierto, amigues? Ok, ustedes no son muy bien vistos, ¿no? Sindicalista es el que acaba la empresa, el sindicalista es el que se vende, el sindicalista es el que solamente busca su beneficio y no el beneficio de la base, yo por eso no pago al sindicato, bla, 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 todas esas historias que ustedes se las conocen mejor que yo. El trabajo de colonial entonces estaría en ver cuáles son las colonialidades que dentro del sindicalismo operan. Y por culpa de esas colonialidades que dentro del sindicalismo operan, es que no tenemos una base sindical que se renueva, no tenemos una gerencia sindical que se renueva, no tenemos unas juntas directivas que se renuevan. Es porque están operando colonialidades. Pero entonces las podemos ver, estamos a tiempo de verlas, y seguro que ya las vieron ustedes. Por aquí yo estoy descubriendo el agua tibia, ¿no? Ustedes ya las vieron, las entendieron. Mira, aquí hay machismos, aquí hay racismos, aquí hay opresión por clase. Y entonces podemos cambiarlas. Y entonces hacemos un ejercicio por género. colonial. Cambiamos las estructuras de nuestros sindicatos, ¿por qué no? Le presentamos a esta sociedad un sindicalismo renovado, un sindicalismo que no solamente piensa en el contrato, en su contrato y en su salario con su patrón directo, sino que también piensa en su vecina y en su vecino y en la comadre que se encuentra cuando va a las mal llamadas reuniones de padres de familia, y así, y expando mi lucha sindical, y ya no se convierte en una lucha sindical de gremio, sino en una lucha política ampliada, social, cultural, simbólica, semiótica, epistemológica. ¿No? ¿Estoy muy soñadora hoy o qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo. Y con esto quiero quedarme en silencio y escucharles. Y no nos dejó ver el video, el último. No, les voy a compartir los links, pero no tenemos tiempo para ver videos. ¿Sí ven? Hay que andar corriendo detrás del tiempo. ¡Ay, afanes, afanes! Nos decían hace poquito, tú te acuestas, cuando pones el despertador, ya te acuestas con afán. Qué tristeza esta occidentalización. Pero sí les quiero escuchar, y les quiero escuchar por un ejercicio de decolonialidad del saber, ¿no? Yo no soy quien detenta el poder, yo no soy la única que debería hablar en este espacio. Mis conocimientos y mis experiencias, que aparte de eso les he traído de mi subjetividad más cercana, ¿no? Les he hablado de mi mamá, les he hablado de Chris Bailey, les he hablado de mi ego. Yo también quiero escuchar de ustedes, también quiero saber cómo reaccionan, relacionan, contraponen, dudan, contradicen.
toda esta información que yo les traje. Y por eso es importante que yo me quede callada en estos 40 minutos que restan. Bueno, menos, ¿no? 34 minutos que nos restan juntos. Bueno, yo quisiera decir que uno de los grandes aportes de esta charla es, creo que son dos fundamentales, ¿no? Dejar claro una cosa que es la decolonización y otra cosa que es decolonial. O sea, son dos términos que a veces se suele confundir y que realmente nos invita a pensar, o sea, a que son dos cosas tan diferentes, que una nos invita a la construcción, a las apuestas que hay en la posibilidad de una nueva relación social, y una decolonización en una relación de opresión. Entonces es como muy claro esa conceptualización, que me parece que es muy valiosa. Y lo segundo, mirar cómo la decolonización no solamente tiene que ver con lo económico, sino que viene como en una serie de estructuras que van oprimiendo y que van relacionándose y que se va transmitiendo en la sociedad. Entonces creo que eso es una cosa muy valiosa que nos deja esta charla, pero también nos deja un gran reto frente a qué implica tener una mirada decolonial en el mundo sindical hoy. No solamente dentro de la estructura sindical, sino la apuesta de país que queremos. Hacia dónde queremos avanzar como ese colectivo que somos transformadores, como esos sujetos que vamos avanzando en la creación colectiva de una apuesta política. Me pareció muy interesante. No sé quién más quisiera decir algo. Pues yo creo que lo que dice Dori es verdad, ¿no? Yo creo que lo descolonial es efectivamente toda esa opresión de trabajo, digamos, yo lo estoy viendo como en la parte, no sé, donde yo estoy trabajando, y por eso mismo hay sindicatos, ¿sí? Porque acá, digamos que donde yo trabajo, hay mucho acoso laboral. Entonces yo creo que esa descolonización tuvo que ver con lo decolonial para pensar y ejercer la práctica de la transformación de los momentos de los cuales nosotros estamos hablando, digamos, de acoso laboral en este momento, que se puede llevar a cabo en diferentes áreas de la empresa. Y yo creo que por eso están en este momento los sindicatos, para efectivamente ejercer todas las luchas que estamos teniendo en este momento. Digamos, que no se echen personas del trabajo cuando llevan 20 años en una empresa. Se está llevando a cabo efectivamente que se puedan, que no se despida gente, sino que más bien se puedan reubicar. Entonces yo creo que esas luchas sociales, con nosotros como sindicalistas que estamos en un sindicato, estamos apoyando, digamos, a nuestros compañeros o nuestros funcionarios, digámoslo así, porque soy trabajadora pública, para que no pase esas, digamos, como esas injusticias, pienso yo. Acá escribió Janet que que tiene un problema en sonido. Y ella dice: mi aporte en la charla nos ayuda a construir más herramientas para ayudar y transmitir dentro de nuestro sindicato. Y desaprender nos falta mucho, pero seguimos en esta parte y lograr un 100% en esta lucha. Muchas gracias, Janet. Gracias. Estaría bueno este ejercicio de comenzar con esta decolonialidad, estas acciones descoloniales desde nuestros propios comportamientos. Entonces, no sé si de pronto podría ser un motivador para que más personas hablen sobre, ¿podrías reconocer comportamientos coloniales que tienes? ¿Podrías reconocer prácticas coloniales que tú tienes, ¿no? Porque muchas veces, digamos que el estudio decolonial a mí me apasiona
porque nos lleva un poco, como decían las dos intervenciones anteriores, porque nos llevan a mirarnos por dentro también. ¿Cómo está mi ser? ¿Qué fue lo que yo supe? ¿Qué fue lo que yo aprendí? ¿Cómo es mi relación con las otras personas que no tienen privilegios como mujeres, indígenas, afro, heterosexuales, perdón, homosexuales, intersexuales, toda la comunidad LGBTIQ+, ¿no? ¿Cómo es mi relación con esas otras colonialidades? ¿Será que yo he sido racista? ¿Será que he sido homófoba? ¿Será que he oprimido laboralmente a alguien? Estaría chévere por ahí, en este espacio, que reconociéramos, o sea, me encantaría a mí, como provocadora, mediadora de este espacio, que por estos 20 minutos que nos quedan, pudiéramos ver el problema al interno, porque esta colonización, eh, Aníbal Quijano la llama la herida colonial, como que todos fuimos heridos colonialmente. Esa herida está dentro de nosotros, atraviesa nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, de amarnos, de odiarnos, de trabajar, de politizarnos, atraviesa toda nuestra vida. Entonces, por ese ejercicio de partir de tus zapatos y ya no empezar a criticar afuera, y es que el patrón, y es que el amigo, y es que la esposa, y es que la sociedad, y se me volaron las gafas, y ya no mirar afuera, sino empezar a mirar desde adentro, que es a lo que nos llama el grupo Colonialidad Modernidad, es comienza a mirar adentro. ¿Qué hay de comportamientos coloniales en ti? ¿Estás reproduciendo esta estructura colonial? Entonces, sí, claro que sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho todas, lo hemos hecho. Bueno, ¿qué les parece si en estos últimos minutitos hacemos aquí un confesionario? Reflexionamos sobre alguna actitud colonial que yo he tenido o que tal vez tuve, ¿no? La pude ver y la vi, entonces hice un ejercicio descolonial y ahora estoy intentando transformarla, entonces estoy haciendo un ejercicio de colonial. Bueno, y ahora sí de verdad que hablaré hasta el final. No puedo dejar de hablar. No, mentira, ya, voy a dejar de hablar. No todas las manos al tiempo, por favor. De unito. A ver, ¿quién quisiera participar y contarnos? No tantos. Dale. Hay varios que ya empezaron a abrir sus micrófonos, pero las escuchamos. Bueno. Sindicato Nacional de Memoria Viva, dale. Hola. Ah, mire, ya, Nancy. Perdón, Nancy, a ver, dale. ¿Cuál es la acción que hemos hecho nosotros? De esa... No, pues, yo pienso que estamos como tan metidos tanto en el cuento ¿cómo? Espera, claro, mis palabras, mis ideas. Estamos como tan invadidos, más bien, de otras culturas que en realidad yo creo que lo que somos ya es todo lo colonialistas que somos, ¿no? Porque de una u otra forma somos racistas, despreciamos a las personas por lo que son, casi siempre miramos a las personas por que tengan el mismo nivel de estatus que tenemos nosotros. En ocasiones con nosotras mismas las mujeres nos hacemos la guerra, nos hacemos la vida imposible. No creo que también como personas le reconozcamos el trabajo a las demás personas en reconocer todas las garantías de los derechos que tienen. Entonces yo pienso que ya estamos tan invadidos que el repensarnos en hacer un mundo diferente, así como tú lo decías, de que
dejar a un lado lo que es el núcleo familiar por convertirnos de pronto en una sociedad que veamos todos por todos, que todos nos cuidemos, que todos nos alimentemos, suena como raro. Y pensar que de ahí veníamos. Pero en ese momento suena, de hecho, para mí, digamos, escuchar eso, esa parte fue, decía, oiga, como loco, ¿no? Pero en cierta forma de allá venimos, así éramos anteriormente, antes de que llegaran los españoles a colonizarnos, a robarnos y a saquear todo lo que teníamos, a robarnos nuestra cultura, nuestras creencias. Entonces, una charla supremamente que lo pone a uno a pensar, a repensarse. Gracias, Nancy. Vamos con memoria viva, entonces ya te puedes abrir el micrófono. Paola, si está ahí, ¿es la que está ahí? O no sé quién está ahí. Hola, buenas tardes a todas, compañeras. Sí, me deja bastante reflexión la charla. Entré un poquito tarde, pero realmente sí entro en un pensarme muchas cosas, ¿no? A partir de lo duro que también es el trabajo sindical. Bueno, en lo personal he tenido como la posibilidad de caminar ya durante varios años, como un camino en el que me he permitido descolonializar y pensar en alternativas decoloniales, de construir la realidad, de construir el país, de construir incluso la profesión, el quehacer y la familia misma. Sin embargo, es muy complejo porque en el mundo sindical hay tantas hostilidades, tantas también formas coloniales de ser, de hacer, de competir y con las mujeres mismas que uno se estrella como con esa realidad. Y esa misma realidad a mí me ha puesto, y sé que a muchas y a muchos, nos pone como un escenario donde tenemos que asumirnos de una forma muy similar, de una forma colonial, de una forma agresiva, de una forma competitiva, de una forma egocéntrica, de desconocer el saber y al otro también. Entonces creo que he venido como en los últimos tiempos pensando, bueno, cómo mantener también esas reflexiones en la praxis de descolonializar y de construir otras formas, otra forma de hacer las cosas desde esa reflexión, pero en ese contexto. Entonces, de algunas de las reflexiones que he podido llegar es que el camino no es rendirse, no es echarse para atrás, no es simplemente abandonar la lucha, los espacios, sino que hay que buscar siempre las formas de incidir, de trabajar, de quizá dejar en el marco de acciones chiquitas, acciones puntuales, un mensaje, una incidencia, una reflexión que quizá permita que no todos, como se quisiera, compañeros sindicalistas y compañeras reflexionaran, pero que quizá puede empezar a tener como esa mella poco a poco en ese camino de pensarnos de otra forma o pensarnos desde otros lugares. Entonces, no, me gustaría conocer de pronto o que nos puedas contar también cuáles o en qué autores podemos consultar, leer. Me interesaría mucho profundizar en estos dos conceptos y también de pronto pensar en si otras y otros que estén en el marco de este espacio de pronto tienen algunas herramientas para no sé, lograr como subsistir en momentos y espacios como tan hostiles a veces, ¿sí? Siento que, bueno, no sé si me extendí. La escuela para mí ha sido fundamental en ese sentido.
porque a veces siento que también nos sentimos muy solas como en esas luchas, pero encontrarnos con otras que están también en momentos de reflexión, abocados a esa transformación es algo muy bello y alentador, y que también nos dice, bueno, no es fácil solo para mí, no es difícil solo para mí, pero estamos con esa certeza de querer transformar, de querer construir, y bueno, ahí nos acompañamos también. Lo dejaría por ahí, perdón por extenderme. No, 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 muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más quisiera decir algo? Me parece que los aportes que han dado las compañeras son muy valiosos, pero también es importante seguirnos escuchando. Yo, pues mientras que las compañeras van cogiendo el impulso, y con respecto a lo que decía Paola, es importante como también tener claro que la decolonización que hay se vive, ¿cierto? Entonces nos han enseñado a ejercer un poder, asumir, y cómo se reproduce la cultura, el patriarcado está ahí. Y el patriarcado, ¿a quién beneficia? Pues al capital, porque son como los hermanitos mellizos que van juntos ahí y que de una u otra manera nos han enseñado unas formas de relacionarnos, ¿cierto? Entonces la forma de sometimiento, de ejercer el poder y la autoridad, de sacar al otro del camino. Y hablar de otras maneras de la decolonización implica tener una apuesta también diferente. Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos que asumir a veces posturas que no son, pero que nosotros sabemos que a veces tenemos que tener ahí para poder posicionar esa apuesta política que tenemos. ¿Cuál es la apuesta política? Que otros mundos son posibles, que otras formas de relacionar son diferentes, que podemos construir un país mejor. Entonces, como que todas esas cosas, cuando salgamos de la escuela, cuando nos vayamos a otros espacios, comprender que estamos inmersos en una sociedad que nos está oprimiendo de muchas maneras, pero que la lucha no solamente está en la calle, sino la lucha está en nosotros también, en ejercer nuestras apuestas políticas en muchos espacios, así nos cueste, o sea, nos puede costar, pero ahí tenemos que estar como alzando esa voz, como haciendo una apuesta también para que nuestro país sea mejor, para que nosotros como sociedad seamos más activos, más propositivos. Entonces, pues yo quisiera escuchar a los otros, a ver qué Sí, dicen. aquí Rosa MacBook dice, pero estamos en un aprendizaje que nos permitir vencer barreras y reacomodar nuestros conocimientos y nuestras luchas para seguir adelante. Cierto. Gracias, Rosa. Difícil, ¿no? Esta cosa de intentar ver cuáles son mis colonialidades. No salieron muchas confesiones, yo sé que es difícil. ¿Quién más quisiera apostarle, ¿no? A estos espacios también de formación que son muy importantes, ¿no? Yo le insistiré a Dori que volvamos a la presencialidad, ¿no? Seguro que presencialmente ya hubieran hablado barato otras 3 personas más. También no le tengamos, Dori, ¿sabes qué? Mira, por 3 minutos, no le tengamos miedo al silencio. Esperemos 3 minutos. ¿Qué pasaría si no hablamos y alguien de pronto se toma la palabra? Dale. ¿Me escuchan? Dale. Sí, señora. Ahora sí, yo es que estaba intentando y no había podido. Por eso les escribí, yo soy Rosalba Maya. Rosalba, puedes, si quieres, abrir la cámara. Sí. Ay, lo logró! ¡Bien! ¡Qué bien! Bueno, lo que yo te estaba diciendo, inicialmente nosotros pertenecemos al sindicato de ANTOC,
somos jóvenes, o sea, jóvenes en el sentido de que estamos empezando a nivel sindical. Entonces, la experiencia de nosotros dentro de la escuela ha sido muy enriquecedora porque pues son aspectos que definitivamente en el patriarcado que estamos viviendo no lo habíamos tomado en cuenta. Son luchas silenciosas que uno hace, pero que nunca salen a flote. O sea, tú te puedes revelar y puedes decir muchas cosas, pero hay alguien más que te opaca y definitivamente no podemos. ¿Qué nos ha dado? Las ganas de salir adelante porque sabemos que no somos las únicas que estamos pues en este cambio, en estos espacios y ganándonos un espacio tan lamentablemente que tenemos que decir que tenemos que empezar por papá, mamá, esposo, hijos, hermanos, que son las personas que de una u otra manera hacen que nosotros sigamos iguales. Y nosotras en una cultura tan ancestral como la que tenemos, pues es muy difícil poder ver otros horizontes. Gracias a la escuela, nosotros estamos mirando otros horizontes. Gracias. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién más? Bueno, pasó minuto y 30, nada Me más. costó, me costó. A mí también, a mí también. Bueno, pues no, quisiera, dado que no tuvimos más participación, quisiera un poco responderle a Joana, confundí tu nombre, quien habló, que tiene la cuenta Sindicato Rosana. Nacional de... Ah, no, ¿Cómo? Paola. ¿Paola? Paola fue la que habló, el Sindicato Nacional de Memoria, ¿sí? Sí, Paola. Ay, gracias, Paola. Bueno, Paola, pues sí, mira, hay muchos autores, pero ¿qué les puedo decir yo? Frente a la colonialidad, por ejemplo, del poder, está pues sí Aníbal Quijano, que es como la gran referencia, quien está un poco como alrededor de la colonialidad del saber. Espérate, que tengo aquí una listica que podría ser mucho más juiciosa que mi memoria, para decirte como autores alrededor de cada una de las colonialidades para que tú puedas indagar pues según lo que más te llamó la atención o como sobre lo que tienes más curiosidad. Porque, pues sí, digamos, a esta altura del partido, digamos que el grupo Colonialidad Modernidad más o menos se consolida en los 90, ¿no? Y pues imagínate la cantidad de material que se ha producido sobre los estudios de coloniales a hoy. Y pues cada vez la cosa es más interesante, ¿no? Cada vez los estudios son más profundos, más contextuales, ¿no? Más que hablan de nuestros contextos. Entonces, bueno, lo que te decía, ¿no? Con Quijano da un panorama bastante claro de lo que significa la colonialidad del poder. En la colonialidad del saber, pues están varios, ¿no? Está Enrique Dussel, ¿no? Que nos habla ese panorama como el conocimiento universal.
Está Boaventura de Sousa Santos, que es de Portugal, ¿no? También es muy, muy interesante lo que propone Boaventura de Sousa Santos. Hay un brasilero que fue ministro de Educación en el primer gobierno Lula, que se llama Darcy Ribeiro, también importante ahí. Y bueno, pues lógico, ¿no? Paulo Freire, pues con toda su apuesta de la pedagogía del oprimido. En la colonialidad del ser está, bueno, lo que les decía, Frantz Fanon. Frantz se escribe como Frantz, N después de la N, Fran, después de la N viene una T y una Z, Frantz Fanon, sí, como suena, F-A-N-O-N, Fanon. Pues también nos ayuda mucho. Nelson Maldonado Torres, es bien importante para la colonialidad del ser, bien propone bastante ahí, en ese lugar. También están pues algunas feministas, ¿no? Como Ochi Curiel, que también se mete en esta cosa de saber el ser. Y un poco también yo, toda no le digo, con esta trilogía de libros, pues intentamos un poco explorar eso, esa colonialidad del ser desde el lugar también como del arte, ¿no? El arte como podría ser un gran potenciador de proponer otras formas de ser, otros universos posibles para ser otras cosas, para que el cuerpo sea protagonista, ¿no? Para que el sentir sea protagonista, para que la emoción sea protagonista. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, pues me dicen y ahí les mando los links de los libros. Y en la colonialidad del género, bueno, pues ahí sí un montón. Brenny Mendoza, Yuderquis Espinosa, nuestra madre, que es María Lugones ya murió, ¿no? María Lugones fue la primera en proponer una colonialidad del género. Ochi Curiel también, de nuevo. María Cumes, ¿no? Todas las feministas mayas, las feministas aymaras, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui, también importante, interesante. Entonces, como ahí creo que te dejé 300.000 autores. Pero bueno, y Catherine Walsh, frente de pronto no va a cada una de las colonialidades, sino unas pedagogías decoloniales, a unas luchas decoloniales. Catherine Walsh es bien interesante. Me están preguntando por el interno tu número de teléfono. ¿O dónde te pueden contactar? Sí, pues en redes, no mentiras. No, se los dejo aquí en el chat del Zoom. Cualquier cosilla, estaremos ahí en las calles, ¿no? Mi accionar es bien callejero, entonces no se sorprendan si por ahí me ven tirada en el piso de cualquier andén de esta ciudad o de otras. Envíanos el listado, porfis. No, el listado lo acabo de sacar de un capítulo que tengo dentro de uno de los libros. Y yo analizo las colonialidades y entonces pues ahí no es que tenga un listado estructurado, sino es el capítulo. Pero igual va a quedar esto grabado, entonces ustedes pueden mirar la charla y pueden tomar apuntes. Profe, yo entré un poco tarde. No sé si me puedes relacionar tus libros también para poderlos consultar. Y bueno, esos links que dices que también podemos revisar. Sería muy Sí. interesante conocerlos. Sí, los libros son una trilogía, es una trilogía de libros que hablan un poco como desde el universo de las artes escénicas. Hay uno de los 3 libros que se llama Influencias. Ya les mando el link de los libros. Ahora no lo encuentro. Y en ese libro de la trilogía que se llama Influencias, pues está esta narración de lo decolonial.
mucho por aprender. Bueno. Creo que ya quedaron con suficiente ilustración porque no han intervenido más. Agradecerle a María Fernanda y a cada uno de los compañeros que asistieron a la charla, que sé que les dejó muchas inquietudes porque aquí el WhatsApp está preguntando varias cosas, entonces no se preocupen que igual María Fernanda nos manda las diapositivas y nosotros se la enviamos vía correo electrónico para que ustedes puedan acceder a los videos, igual este video se les va a mandar para que ustedes también puedan tener acceso a él. Agradecerles entonces a cada uno y le damos una feliz tarde para cada uno y damos por concluido el día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, feliz tarde para todas y todos. Feliz tarde, muchas gracias Dori, muchas gracias por el espacio y a ustedes por la atención. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, que descansen.